Dicen que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, que cuando el corazón es generoso, el cielo toma nota. Hay personas que caminan por este mundo con las manos vacías, pero con el alma llena, y son precisamente ellas las que el Señor observa con más ternura. Porque la fe verdadera no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar cuando no tienes nada. Hoy quiero compartir contigo una historia que te recordará algo fundamental. Dios nunca olvida a quien confía en su proceso, aunque la sequía parezca eterna. Es la historia de un hombre que perdió casi todo, pero nunca soltó la mano de Dios. Y cuando parecía que ya no había esperanza, el cielo le respondió de una manera que nadie podía imaginar. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. En las afueras de Valle Hermoso, un pequeño pueblo donde el polvo cubre los caminos y el silencio llena las tardes, vivía Roberto Fuentes. Tenía 62 años, la espalda encorvada por décadas de trabajo bajo el sol implacable y las manos ásperas como la corteza de los árboles viejos. Su rostro, curtido, contaba historias de noches sin dormir y madrugadas interminables. Roberto era viudo desde hacía 8 años. Su esposa, Carmela, había sido su compañera de toda la vida, la mujer que cantaba mientras cocinaba y que nunca dejó de creer en él, ni siquiera en los años más difíciles. Cuando ella partió, Roberto sintió que una parte de su alma se fue con ella, pero no podía detenerse a llorar por mucho tiempo, porque todavía tenía una razón para levantarse cada mañana: su hija Lucía. Lucía tenía 28 años y había quedado paralítica de cintura para abajo después de un terrible accidente 5 años atrás. Una camioneta perdió el control en la carretera y cambió su vida para siempre. Ahora pasaba sus días en una silla de ruedas, mirando por la ventana de la pequeña casa de adobe, soñando con los días en que corría descalza por los campos de girasoles. Roberto era todo lo que ella tenía, y ella era todo lo que él tenía. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, Roberto se arrodillaba frente a una imagen de San Isidro Labrador que colgaba en la pared de su habitación. Con las manos juntas y los ojos cerrados, susurraba la misma oración: Señor, no entiendo tu tiempo, pero confío en tu proceso. Dame fuerzas para un día más. Y luego salía a trabajar su tierra, aunque esa tierra hacía mucho que no le daba frutos. La finca de Roberto era herencia de sus abuelos, 5 hectáreas de tierra que alguna vez fueron prósperas y verdes. Pero la sequía había llegado hacía 3 años y no se iba. El cielo se mantenía despejado, sin una sola nube que prometiera lluvia. Los cultivos se secaban antes de crecer, y el pozo del que siempre habían sacado agua comenzó a dar menos y menos, hasta que apenas brotaba un hilo delgado que apenas alcanzaba para beber. Roberto había intentado todo. Pidió préstamos a los prestamistas del pueblo, esos hombres con ojos fríos que cobraban intereses imposibles. Usó ese dinero para comprar semillas especiales, para cavar más profundo en busca de agua, para pagar al veterinario cuando las 2 cabras que le quedaban enfermaron. Pero nada funcionó. La sequía era más fuerte que sus esfuerzos y las deudas crecían como malas hierbas. Ahora los prestamistas venían cada mes a amenazarlo. O pagas o nos quedamos con la tierra, le decían. Y Roberto sabía que no estaban bromeando. La tierra de sus abuelos, el lugar donde había crecido, donde se había casado con Carmela, donde Lucía había dado sus primeros pasos, todo eso estaba a punto de perderse. Y si perdía la tierra, ¿dónde vivirían? ¿Qué sería de Lucía? El pueblo miraba a Roberto con lástima. Pobre hombre, murmuraban las mujeres en el mercado. Dios lo ha olvidado, decían algunos. Pero Roberto no pensaba así. Cada noche, después de darle de cenar a Lucía, después de asegurarse de que estuviera cómoda en su cama,
Él salía al patio y miraba las estrellas, y aunque sus ojos se llenaban de lágrimas, su corazón seguía latiendo con fe. Los domingos, cuando podía, llevaba a Lucía en su vieja bicicleta adaptada a la pequeña capilla del pueblo. Allí, frente al altar, encendía una vela que no podía apagar y rezaba en silencio. No pedía riquezas ni milagros espectaculares. Solo pedía: Señor, ayúdame a cuidar de mi niña un día más. Dame fuerzas para confiar en ti, aunque no entienda por qué estamos pasando por esto. Y a pesar de todo, Roberto compartía lo poco que tenía. Cuando la vecina doña Carmen necesitaba 2 huevos, él se los daba, aunque solo tuviera 4. Cuando el niño del señor Pérez llegaba con hambre, Roberto le daba la mitad de su tortilla. «Tengo más fe que miedo», le decía a Lucía cuando ella le preguntaba cómo podía dar lo que no tenía. Y Dios no se olvida de los corazones buenos. Una tarde de julio, el cielo comenzó a cambiar. Roberto estaba en el campo, cavando con una pala vieja, intentando encontrar un poco de humedad en la tierra para plantar aunque fuera unas pocas semillas. El sol había estado implacable todo el día, pero de pronto notó que el aire se volvía diferente, más pesado, más silencioso. Levantó la vista y vio algo que no había visto en meses: nubes grandes y oscuras que venían desde las montañas, avanzando como un ejército gris. El viento comenzó a soplar, levantando remolinos de polvo seco. Los pájaros dejaron de cantar. Las pocas hojas que quedaban en los árboles comenzaron a temblar con violencia. Roberto dejó la pala y corrió hacia la casa. «Lucía, viene tormenta», gritó al entrar. Cerró las ventanas de madera, aseguró la puerta con el travesaño y movió la silla de ruedas de su hija lejos de las rendijas por donde podía entrar el viento. El cielo se oscureció tan rápidamente que parecía que la noche había llegado 3 horas antes de tiempo. El primer trueno sonó como un cañonazo. Lucía dio un grito y Roberto la abrazó. «Tranquila, hijita, es solo ruido. Tal vez Dios finalmente nos manda la lluvia que tanto hemos pedido». Pero la lluvia no llegaba. Solo el viento, cada vez más fuerte, golpeando las paredes de adobe, silbando por los huecos, haciendo crujir el techo de lámina. Afuera, la tormenta de polvo envolvía todo. No se podía ver a 5 metros de distancia. Roberto encendió una vela y preparó un poco de té de hierbas silvestres, lo único que podía ofrecer. Tenían 2 litros de agua en un bidón de plástico, uno para Lucía y otro para él, que debían durar hasta el día siguiente, cuando podría ir al pozo comunal del pueblo. Mientras la tormenta rugía afuera, Roberto se arrodilló junto a su pequeño altar. La imagen de San Isidro parecía observarlo con comprensión. La vela proyectaba sombras danzantes en las paredes agrietadas. Con la cabeza inclinada y las manos juntas, Roberto oró: «Padre Celestial, otra tormenta sin agua, otro día de sequía, pero aquí estoy, de rodillas pero no vencido. No entiendo tu plan, pero sigo confiando. Si esta es tu prueba, dame fuerzas para sostenerla». Lucía, desde su cama, miraba a su padre con admiración y dolor. «Papá, ¿por qué sigues creyendo? Dios parece habernos abandonado». Roberto se levantó, caminó hacia ella y tomó su mano. «Hijita, la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Y yo creo que Dios nunca nos ha soltado de su mano. Solo está preparando algo que todavía no podemos ver». Eran casi las 9 de la noche cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes fuertes, desesperados. Roberto y Lucía se miraron asustados. Nadie salía con una tormenta así. Nadie llegaba a esa hora a una casa tan alejada del pueblo. Roberto sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Serían los prestamistas? ¿Alguien con malas intenciones? Volvieron a golpear, esta vez con más urgencia. «Por favor, ayuda». Era la voz de un hombre joven, casi ahogada por el ruido del viento. Roberto caminó despacio hacia la puerta, con la mano temblando sobre el travesaño. «¿Quién es?», preguntó. «Mi camioneta se averió. Estoy perdido. Por favor, necesito ayuda». La voz sonaba genuina, desesperada. Roberto quitó el travesaño y abrió la puerta. Una ráfaga de viento y polvo entró como una bofetada. En el umbral había un hombre joven, quizás de 30 y pocos años, empapado en sudor y cubierto de tierra.
Su ropa era de ciudad, pero estaba rasgada y sucia. Tenía el cabello pegado a la frente y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros. Sus ojos, llenos de miedo y cansancio, suplicaban silenciosamente. Roberto dudó. Miró hacia el bidón de agua. 2 litros. Eso era todo. Si compartía con este extraño, ¿qué beberían mañana? ¿Y si este hombre era peligroso? ¿Y si venía a robarles lo poco que tenían? El miedo le apretaba el pecho como una mano de hierro. «Papá», susurró Lucía desde adentro, con voz temblorosa. Roberto cerró los ojos por un segundo, y entonces escuchó esa voz. No era una voz audible, sino algo que brotaba desde lo más profundo de su corazón, algo que reconocía como la presencia de Dios. «Da sin medir, que yo multiplico sin límites». Era la misma sensación que había tenido cuando compartió sus últimos huevos con doña Carmen, cuando dio su tortilla al niño hambriento. Una paz inexplicable en medio del miedo. Roberto abrió la puerta completamente. «Entre, joven, aquí está a salvo». El extraño casi se derrumbó al cruzar el umbral. Roberto cerró la puerta rápidamente y lo ayudó a sentarse en la única silla decente que tenían. El joven tosía, escupía tierra, temblaba aunque no hacía frío. «Gracias, gracias, señor. Pensé que iba a morir allá, afuera». Su voz estaba rota, agradecida. Roberto fue al bidón de agua. Tomó uno de los 2 litros, el que era para él, y sirvió un vaso grande. «Tome, beba despacio». El joven agarró el vaso con manos temblorosas y bebió como si fuera el agua más preciosa del mundo. Cuando terminó, miró a Roberto con los ojos brillantes. «¿Tiene más?» «Llevo horas sin beber». Roberto no dudó. Sirvió otro vaso y otro más, hasta que el litro se terminó. Lucía miraba todo desde su cama, callada pero conmovida. Roberto fue a un pequeño baúl y sacó una camisa vieja pero limpia. «Quítese esa ropa mojada, joven, se va a enfermar». Mientras el extraño se cambiaba detrás de una cortina improvisada, Roberto preparó lo único que tenían para comer. Medio pan duro que había guardado para el desayuno de mañana, un poco de frijoles refritos de 3 días atrás y un té de hierbas endulzado con piloncillo. Puso todo en un plato desportillado y se lo ofreció al joven, que se había sentado en el suelo apoyado contra la pared. «No es mucho, pero es lo que tenemos. Coma, por favor». El extraño miró el plato, luego miró a Roberto, luego miró la casa pobre, las paredes agrietadas, a Lucía en su cama, el bidón vacío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor, esto es lo único que tienen, ¿verdad?». Roberto sonrió con esa sonrisa cansada pero genuina que solo tienen las personas que han sufrido mucho y aún así conservan la bondad. «Joven, Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Un techo, una cama y la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita. Eso no tiene precio». El extraño comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Después de comer, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, el joven preguntó: «¿Cómo pueden ser tan generosos si tienen tan poco?». Roberto se sentó en el suelo junto a él, con la espalda contra la pared. «Porque aprendí que cuando das desde la escasez, no desde la abundancia, es cuando Dios realmente ve tu corazón. Mi esposa me enseñó eso». Ella decía: «Roberto, el bien que haces siempre vuelve». Y yo le creo. «¿Su esposa?», preguntó el joven. «Falleció hace 8 años, pero su fe sigue viva en esta casa». El extraño miró a Lucía. «¿Y su hija?». Roberto respiró hondo. «Un accidente la dejó así hace 5 años, pero tiene un espíritu más fuerte que 10 hombres juntos. Ella es mi razón para seguir». El joven asintió en silencio, procesando cada palabra. «¿Y usted? ¿Por qué está solo en este camino en medio de una tormenta?», preguntó Roberto. El joven suspiró. «Soy ingeniero. Trabajo para una fundación que busca proyectos agrícolas en zonas rurales. Venía de inspeccionar una zona al norte, pero me perdí cuando empezó la tormenta. Mi camioneta se averió a kilómetros de aquí. Caminé sin rumbo hasta que vi la luz de su vela». Roberto asintió. «Dios lo trajo aquí por alguna razón, joven. Nada es casualidad». El amanecer llegó con un silencio extraño. La tormenta había pasado, dejando todo cubierto de una capa fina de polvo rojizo. Roberto abrió la puerta y el aire fresco de la mañana entró como una bendición.
El cielo estaba limpio, de un azul intenso, y el sol apenas asomaba tras las montañas pintando todo de naranja y dorado. El joven se despertó en el suelo donde había dormido, enrollado en el zarape que Roberto le había prestado. Se levantó despacio, estiró los músculos adoloridos y miró a su alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez con luz del día. La pobreza era aún más evidente. Las paredes desconchadas, el piso de tierra, los pocos muebles rotos, pero también se notaba la dignidad en cada rincón limpio, en la imagen de San Isidro cuidadosamente colocada, en las pocas pertenencias ordenadas con amor. «Señor Roberto», dijo el joven mientras se preparaba para partir, «nunca olvidaré lo que hizo por mí anoche. Usted me salvó la vida compartiendo lo único que tenía. No sé cómo pagarle». Roberto negó con la cabeza. «No hay nada que pagar, hijo. Solo hice lo que cualquier cristiano debe hacer, ver a Cristo en el necesitado. Vaya con Dios y que encuentre su camino». El joven sacó una tarjeta de su bolsillo mojado, la alisó y se la entregó. «Ingeniero Marcos Villarreal, especialista en sistemas de riego sustentable. Por favor, guárdela. Trabajo para una fundación que busca proyectos comunitarios. Si alguna vez...» Roberto lo interrumpió gentilmente. «Su gratitud es suficiente, pero guardaré su tarjeta». Se dieron un abrazo fuerte, como si se conocieran de toda la vida, y el joven partió caminando hacia el pueblo. Pasaron 3 semanas. Roberto guardó la tarjeta del ingeniero en una caja de lata donde tenía las pocas fotos de Carmela, pero no pensó mucho en ella. Tenía problemas más urgentes que atender. Los prestamistas habían venido 2 veces en esa semana, cada vez más amenazantes. 2 meses más, Roberto. Si en 2 meses no pagas, la tierra es nuestra. Y no queremos excusas. La situación se volvió desesperada. El pozo que compartía con otros vecinos comenzó a dar agua sucia, casi lodosa. Roberto tenía que caminar 3 kilómetros hasta el pueblo cada 2 días para conseguir agua potable en el grifo comunal, cargando bidones pesados bajo el sol que lo dejaban exhausto. Su cuerpo de 62 años ya no respondía como antes. La espalda le dolía tanto que algunas noches no podía dormir. Y entonces llegó la noticia que lo destruyó. El doctor del pueblo, después de revisar a Lucía, en una de las pocas visitas médicas gratuitas que ofrecían, lo llamó aparte. «Don Roberto, necesito ser honesto con usted. Lucía está desarrollando llagas en la espalda por estar tanto tiempo en la misma posición. Si no conseguimos un colchón especial y fisioterapia regular, la infección puede volverse peligrosa. Pero eso cuesta dinero que sé que usted no tiene». Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Esa noche, después de acostar a Lucía y asegurarse de que estuviera dormida, Roberto salió al patio. Se arrodilló en la tierra seca, bajo las estrellas que parpadeaban indiferentes, y por primera vez en muchos años lloró. No lloró en silencio, lloró con sollozos profundos que le salían del alma. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más tengo que soportar? Mi hija se está enfermando y yo no puedo hacer nada. Nada». Levantó los brazos al cielo como si quisiera agarrar a Dios mismo. «Sigo confiando en ti, sigo creyendo, pero necesito tu ayuda. No por mí, por ella. No dejes que mi niña sufra por mi fracaso». Su voz se quebró. «Dijiste que no abandonas a los que confían en tu proceso. Pues aquí estoy confiando aunque ya no entiendo nada. Pero por favor, no me dejes perder a mi hija también». El silencio de la noche era absoluto. Solo el canto lejano de un grillo. Roberto se quedó allí, de rodillas, hasta que el frío de la madrugada lo obligó a entrar. No había respuestas, no había señales, solo la misma tierra seca, el mismo pozo vacío, la misma desesperanza que crecía como la maleza. Una mañana, 4 semanas después de aquella noche de tormenta, Roberto estaba en el campo intentando cavar un nuevo pozo con sus propias manos. Era un esfuerzo inútil, lo sabía, pero no podía quedarse quieto mientras Lucía sufría. De repente, escuchó el ruido de un motor. Levantó la vista y vio una camioneta blanca nueva acercándose por el camino polvoriento. Su corazón se aceleró. Los prestamistas venían antes de tiempo, pero cuando la camioneta se detuvo y la puerta se abrió, quien bajó fue el ingeniero Marcos, el joven que había
ayudado aquella noche de tormenta. Venía acompañado de otros 2 hombres con portafolios. Roberto se quedó paralizado, con la pala en la mano, cubierto de tierra y sudor. «Joven Marcos, ¿qué hace usted aquí?». Marcos caminó hacia él con una sonrisa enorme. «Don Roberto, he estado buscándolo durante semanas. No me dio dirección exacta esa noche, y el pueblo es grande. Pero finalmente alguien me dijo dónde vivía el hombre que ayuda a todos, aunque no tenga nada». Roberto bajó la pala, confundido. «No entiendo». Marcos respiró hondo, como si estuviera a punto de contar algo muy importante. «Don Roberto, aquella noche cuando me recibió, yo estaba en el peor momento de mi vida. No solo estaba perdido por la tormenta, estaba perdido en la vida. Había renunciado a mi trabajo, estaba deprimido, había perdido la fe en la humanidad. Venía huyendo, sin rumbo, pensando que nadie valía la pena. Incluso pensé en hacer algo terrible». Los ojos de Roberto se abrieron con entendimiento. «Marcos», continuó con la voz quebrada, «pero usted me abrió su puerta. Me dio su agua, su comida, su techo. Vi cómo vivía, vi a su hija, vi su pobreza. Y aún así me trató como si fuera su propio hijo. Esa noche, mientras ustedes dormían, yo lloré en silencio, porque entendí que si todavía existían personas como usted en este mundo, entonces valía la pena seguir adelante». Roberto no sabía qué decir. Marcos sacó papeles de su portafolio. «Cuando regresé a la ciudad, hablé con mi padre. Don Roberto, mi familia es dueña de la Fundación Villareal, una de las organizaciones agrícolas más grandes del país. Mi padre me envió a buscar proyectos dignos de apoyo, pero yo había perdido la motivación, hasta que lo conocí a usted». Uno de los hombres que acompañaban a Marcos se adelantó. Era mayor, con traje formal pero ojos bondadosos. «Soy Arturo Villareal, padre de Marcos. Mi hijo me contó lo que usted hizo por él. Y cuando investigamos su situación, cuando vimos esta tierra, cuando hablamos con la gente del pueblo que dice que usted es el hombre más bueno que han conocido, supimos que encontramos exactamente lo que buscábamos». Roberto sentía que las piernas le temblaban. «No entiendo. ¿Qué es lo que buscan?». Arturo Villareal sonrió. «Don Roberto, nuestra fundación quiere invertir en esta tierra. Queremos instalar un sistema de riego por goteo de última tecnología, traer maquinaria moderna, contratar asesores agrícolas, y queremos que usted sea el administrador del proyecto. No solo eso, vamos a pagar todas sus deudas, renovar su casa y proporcionar tratamiento médico completo para su hija». Las palabras retumbaban en los oídos de Roberto como si vinieran de muy lejos. ¿Por qué harían todo eso? Marcos puso una mano en el hombro del anciano. «Porque usted me enseñó algo que había olvidado, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y porque Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento exacto. Don Roberto, usted no solo me salvó de la tormenta, me salvó de mí mismo». Los días siguientes fueron como un sueño del que Roberto temía despertar. Primero llegaron los técnicos con sus instrumentos, midiendo la tierra, analizando el suelo, trazando planes. Luego llegaron los obreros con camiones llenos de tuberías, aspersores, tanques de agua. En 2 semanas, lo que había sido un campo muerto se transformó en un proyecto que prometía vida. La Fundación Villareal cumplió cada promesa. Pagaron las deudas completas, con los prestamistas, que tuvieron que marcharse con las manos vacías y caras de asombro. Renovaron la casa, paredes nuevas, techo nuevo, piso de cemento, ventanas con vidrios, un baño completo. Para Lucía trajeron una cama médica especial, un colchón antiescaras y contrataron a una fisioterapeuta que venía 3 veces por semana. Pero lo más importante llegó un mes después: agua. El nuevo sistema de riego conectado a un pozo profundo comenzó a funcionar. Cuando Roberto abrió la llave por primera vez y vio el agua cristalina brotar y regar la tierra seca, cayó de rodillas y lloró como un niño. Era el milagro que había pedido durante 3 años. El agua que Dios había guardado bajo la tierra todo ese tiempo, esperando el momento exacto para liberarla. Las semillas que plantaron con la asesoría de los agrónomos comenzaron a germinar en 2 semanas. En un mes, los primeros brotes verdes cubrían lo que antes era polvo muerto. En 2 meses,
Roberto cosechó más vegetales de los que había visto en 5 años. Tomates rojos y gordos, lechugas crujientes, zanahorias dulces, calabazas enormes. La fundación le consiguió un contrato con una cooperativa orgánica que pagaba precios justos y estables. Una tarde, Roberto estaba regando las plantas cuando Lucía lo llamó desde la ventana. Había algo diferente en su voz. Cuando Roberto entró, la encontró de pie, apoyada en las barras paralelas que la fisioterapeuta había instalado, dando pasitos temblorosos pero reales. «Papá, mira, estoy caminando». Roberto corrió hacia ella, la abrazó y ambos lloraron abrazados. El doctor había dicho que con el tratamiento adecuado y constante, Lucía podría recuperar algo de movilidad. Otro milagro. Esa noche, después de acostar a Lucía en su nueva cama, Roberto fue a su altar. La imagen de San Isidro seguía allí, pero ahora estaba rodeada de flores frescas del jardín. Se arrodilló, juntó las manos y oró: «Señor, tú nunca me abandonaste. Cuando yo pensé que la sequía era eterna, tú estabas preparando una cosecha más abundante de lo que jamás soñé. Perdóname por dudar. Gracias por enseñarme que tu proceso siempre es perfecto, aunque no lo entienda». Pero Roberto no se quedó solo con su bendición. Recordó las palabras de Carmela: «El bien que haces siempre vuelve». Y pensó: si yo recibí tanto por dar tan poco, ¿qué pasaría si doy aún más ahora que tengo abundancia? Comenzó a ayudar a sus vecinos. Al señor Pérez le enseñó las nuevas técnicas de riego. A doña Carmen le mezquena, regaló semillas y le mostró cómo plantarlas. A las familias más pobres del pueblo les daba trabajo remunerado en su finca. Cada domingo, después de misa, Roberto organizaba una comida comunitaria donde todos podían comer gratis de los vegetales de su cosecha. La Fundación Villareal, al ver el impacto de Roberto, decidió expandir el proyecto. Convirtieron su finca en un centro de capacitación agrícola, donde campesinos de toda la región venían a aprender técnicas sustentables. Roberto, el hombre que casi pierde todo, se convirtió en maestro de decenas de agricultores. Su historia de fe y perseverancia inspiraba a todos. Marcos visitaba frecuentemente. Se había hecho como un hijo para Roberto y como un hermano para Lucía. «Don Roberto», le dijo un día mientras caminaban entre los cultivos verdes, «usted me enseñó que Dios no mide el tamaño de lo que das, sino el tamaño del corazón con que lo das. Esa noche de tormenta, usted dio el 100% de lo que tenía, y Dios se lo devolvió, multiplicado por 1000. La casa de Roberto se convirtió en refugio para otros. Cuando alguien del pueblo pasaba por dificultades, sabía que podía tocar a su puerta. Cuando llegaba un viajero perdido, Roberto le daba posada. «Mi casa siempre tendrá una cama para el extraño», decía, «porque yo sé lo que es recibir bendición disfrazada de necesitado». Hoy, 3 años después de aquella noche de tormenta, Roberto Fuentes tiene 65 años. Su tierra es verde y próspera. Su hija Lucía camina con ayuda de un bastón y estudia enfermería en línea, soñando con ayudar a otros como a ella la ayudaron. Y cada mañana, antes del amanecer, Roberto sigue arrodillándose frente a San Isidro Labrador. Pero ahora su oración es diferente. «Gracias, Señor, por enseñar a este viejo terco que tú nunca llegas tarde. Solo llegas en el momento exacto, porque así es Dios. No obra según nuestros tiempos, sino según su perfecta voluntad». La sequía de Roberto no era un castigo, era una preparación. El sufrimiento no era abandono, era moldeamiento. Y el extraño en la tormenta no era coincidencia, era providencia divina. Cuando confías en el proceso de Dios, aunque parezca que todo se está derrumbando, descubres que Él está construyendo algo más hermoso de lo que jamás imaginaste. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.